Bien, entonces seguimos. Y para terminar de explicarle a Yacid el por qué, bueno, entendiendo de que Lázaro decía que es muy importante como ubicarse un poco en ciertos espacios, en los procesos terapéuticos en donde podamos hacer uso de lo que necesitemos en un momento determinado de los otros modelos de intervención psicológica. Pero hay algo que es muy importante para poder entender y para poderle responder a esa pregunta, y es la parte biológica, ¿sí? En el enfoque multimodal, él involucra la parte biológica, ¿sí? Eh, y ese principio es supremamente importante, porque nos damos cuenta entonces de que los seres humanos, como seres biológicos, pues lógicamente piensan, sienten, actúan, generan cierto tipo de imaginería, interactúan, perciben. Entonces, al tener en cuenta eso, Lázaro dijo, bueno, hay que ver al paciente para abordarlo en un tratamiento psicológico bajo esas modalidades, ¿sí? Entonces, esa terapia multimodal, ¿sí? Plantea de que si cierto señor, cierta persona llega con cierto dolor de cabeza, entonces, ¿qué hace? Pues recurre a aspirinas y a otros calmantes. Digamos que ahí hay una parte biológica porque hay cierto, se ha perdido un poco la homeostasis, se ha perdido un poco el equilibrio, entonces por eso se genera el dolor de cabeza, ¿sí? Comienza a sentirse ansioso, ahí estaría vinculada a la parte afectiva, experimenta cierto dolor como un martillo interno golpeando eh, sobre su cabeza, ¿sí? Entonces ahí estamos dando cuenta de la sensación. Y todo esto, pues lógicamente nos lo está reportando el paciente, todo lo que está sintiendo. Entonces entramos a evaluar exactamente esa parte biológica. Acuérdense, muchachos, de que nosotros cuando hacemos una intervención, yo tengo que mirar la parte biológica del paciente. Yo tengo que mirar la historia clínica del paciente, la historia médica, con qué viene este paciente a consultarme a mí, ¿sí? ¿Qué otros factores allí adicionales allí hay que pueden estar eh, fomentando las respuestas de ansiedad a nivel biológico? ¿Qué es lo que está pasando? A nivel de su cefalea tensional, ¿qué es lo que está generándolo? ¿Sí? Entonces hay que mirar si es algún tipo de alimentación, entonces hay que tener conceptos de nutricionista, hay que tener conceptos de neurología para yo poder, a partir de que yo encuentro al paciente ya viéndolo desde un punto global, bueno, entonces ya si yo me centro en evaluar lo que le compete a la psicología, ¿sí? Porque vamos a necesitar de toda esa información básica con la que viene el paciente, incluyendo la parte médica. Entonces, ahí vemos nosotros que lo que yo les comentaba de ese tipo de sensación y que si el paciente está imaginando, uh, está exagerando, que si todo este dolor que tiene en la cabeza es porque le van a diagnosticar un tumor cerebral. Entonces fíjense que ahí está utilizando la imaginación como tal, pensando, eh, haciéndose una serie de películas ahí en su mente, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que aterrizar todo eso, entonces tenemos que decirle, oiga, mire, su cognición, su cognición lo está llevando a tener toda esa respuesta biológica, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la cognición está totalmente alterada, porque usted está maximizando las cosas, ¿sí? Y eso lo lleva a tener una serie de conductas, el quedarse en silencio, no hablar, encerrarse, o ser agresivo, ¿no? O sea, aquí las conductas van desde de quedarse en silencio o actuar de una manera agresiva, ¿sí? Y eso lleva, fíjense, a que su interacción social sea limitada.
o se esté viendo limitada, o no esté conversando con nadie, apenas de pronto con la esposa, hablando de este señor que estamos como evaluando, este señor que tiene dolor de cabeza, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí estamos evaluando esas 7 aspectos de la teoría multimodal. Lo biológico, lo afectivo, ¿sí? La sensación, la imaginación, la cognición, porque la imaginación la tenemos todos, pero ¿en qué sentido esa cognición está siendo funcional o disfuncional? Y eso que estoy pensando me está llevando a aislarme, es decir, a emitir una serie de conductas que me están haciendo daño y que se convierten como en un círculo vicioso porque pues como que no se ha quebrado ese círculo y entonces como que si yo mantengo todo este esquema multimodal, pues entonces lógicamente la persona no va a mejorar, no va a tener ningún tipo de evolución positiva. Entonces, en la terapia multimodal, que me parece que es muy acertada también, es entender todo esto, es el ver a la persona en cada uno de estos aspectos, en lo biológico, ¿sí? Fíjense que si esta persona está acostumbrada a tomar tranquilizantes o está fumando 20 cigarrillos diarios, o sea, hay que mirar cómo la gastritis, cómo su respuesta médica, biológica está siendo afectada, ¿sí? Entonces, ustedes saben de que el cigarrillo activa el sistema nervioso central, lo pone a 1000, entonces estamos mirando que allí se torna ansioso, pero ¿por qué será? Porque es que ya hay un síndrome de abstinencia allí, ya hay un síndrome de dependencia allí con respecto a la nicotina, ¿ven? Entonces eso genera altos niveles de ansiedad. Yo me acuerdo un paciente que me llegó a consultorio y se fumaba no sé cuántos paquetes, no recuerdo cuántos paquetes de cigarrillos fumaba. Lo cierto es que el hombre eh, está impregnado a nicotina totalmente, o sea, la ropa de él le olía a nicotina, el, el, el aliento de él se percibía la nicotina. De hecho, cuando salió del consultorio, cuando él salió del consultorio, el consultorio quedó impregnado de nicotina, olía a cigarrillo. Se me tocó pedir el favor a las niñas de aseo para que trajeran un poquitico de ambientador o trajeran con un ambientador para quitar ese olor. Y aún así, ahí estaba. Entonces, todo ese tipo de condiciones biológicas hay que evaluarlas para poder entender ese tipo de reacción ansiosa que tiene el paciente, ¿sí? Este paciente que yo les comento, pues lógicamente hay que trabajarlo muchísimo con refuerzo, con autocastigo, ¿sí? Y con programas de economías de fichas, ¿sí? De acuerdo a qué tanto él quisiera realmente dejar o empezar a disminuir eh, la conducta de fumar cigarrillos, ¿sí? Lo que pasa es que como en algo negativo en las EPS, en las IPS, son las citas tan distantes que hay entre una sesión y la otra. Entonces, a veces eso es bastante complicado para trabajarlo, porque a veces pasa un mes y medio, y uno no se ve con el paciente. Entonces, vemos nosotros como esa parte biológica, esa parte afectiva, esa parte de las sensaciones, como las cefaleas tensionales, los mareos, los temblores, todo eso está muy relacionado. Todo eso viene y nos indica algo a nosotros como terapeutas, ¿sí? Y si esta persona, estando tal cual como les estoy planteando, se visualiza descontrolado, ¿sí? Y de pronto tiene una serie de pensamientos relacionados, por ejemplo, con la muerte del padre o la esposa, no sé, ¿sí? Se imagina el funeral, lo tiene ahí muy presente. Ah, bueno, entonces tenemos que evaluar su contexto reciente, los eventos eh, fuertes que pueden o que pudieron o que pueden estar afectando al paciente hoy día, ¿sí? Si uno no evalúa
eh, a fondo las cosas con las que llega el paciente, pues entonces pues, posiblemente estamos haciendo una valoración a media, ¿sí? Es importante que el paciente exprese y me cuente qué fue lo que pasó recientemente, qué lo trae acá, o sea, pero evaluando cada uno de estos aspectos de la teoría multimodal, ¿sí? Entonces, ahí entramos nuevamente a la parte cognitiva, en donde estamos evaluando o estamos escuchando lo que él reporta verbalmente cuando hace, cuando nos da a conocer sus pensamientos, porque cuando pues, los pensamientos están allí guardados, pues son eso, son pensamientos y no los conocemos, yo no puedo leer la mente. Entonces, cuando esos pensamientos se expresan verbalmente, nos enteramos de que pues él tiene pensamientos de muerte, deseos de muerte, o miedo a la muerte, o miedo a morir, ¿ven? Entonces, lógicamente, eso nos lleva a tener una serie de conductas observables ya como la pérdida de control. Pérdida de control puede ser desmayarse, pérdida de control puede ser reaccionar agresivamente, pérdida de control puede ser llorar, ¿sí? Pérdida de control es dormir demasiado, ¿sí? Porque a veces la gente prefiere mantenerse dormida como para aislarse de la realidad, porque prefiere dormir a estar ansioso, prefiere dormir a estar viviendo una realidad muy hostil para él, para la interpretación que tiene esta persona, ¿sí? Y a veces ese tipo de conductas se refuerzan, digamos, con con los familiares. ¿Por qué? Pues porque resulta que la esposa se empieza a comportar de una forma pues muy cercana, muy afectiva, inclusive a veces hasta maternal, ¿sí? Y entonces asume una conducta más de cuidado, ¿sí? Entonces, claro, eso en cierta manera refuerza todo ese tipo de conductas con las que venía el paciente, ¿sí? Eh, Aunque ella también reporta, bueno, pues hay muchas quejas somáticas, eh, y critica lógicamente lo que está haciendo el paciente. Entonces, es otra percepción, como los de afuera, eh, eh, los que están fuera del paciente, eh, reaccionan y ven las cosas. Y pues lógicamente le dan una interpretación a esta situación. Entonces, fíjense que esas, eh, esa teoría multimodal nos arroja toda esa información básica, esa información de lo que puede estar sucediendo, ¿sí? De lo que puede estar generando ansiedad, ira, miedo, que constantemente la cabeza siente que me va a explotar, que me duele el cuello, ¿ven? Entonces, todo eso hay que evaluarlo para poder entender un poco lo que está viviendo hoy día el paciente. Eh, Preguntas con respecto a esta teoría multimodal. Jessy, no sé si aclaré un poco la inquietud que tenías. Pues, profe, la verdad, casi no, porque, digamos, yo me pongo, si yo lo hubiera visto a él desde el principio, digamos, diría que él es sistémico, ¿no? Directamente sistémico, pues porque él abarca muchos conceptos de lo que habla también en la parte sistémica. Entonces, Sí, está sobre las relaciones interpersonales, sobre el afecto y demás. Pero entonces de lo que ahorita, mientras que el profe estaba hablando, yo estaba leyendo, decía que la intervención sí, que las intervenciones sí las hace bien conductuales. Lo que pasa es que él tiene muchas variables. sí, las que acabo de mencionar. De pronto lo que no lo haría sistémico es precisamente meter esa parte conductual y la parte biológica como tal, ¿no? Pero es importante eso que como te está diciendo, Yacid, de que pues la idea es eso, esto no son camisas de fuerza y uno tiene la oportunidad de decir, yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo y estoy de acuerdo por esto o no lo estoy por esto otro, ¿sí? Pero en lo sistémico sí se maneja pues absolutamente todo esto que estamos manejando, pero se le da mayor énfasis a la parte de las relaciones sociales y familiares. Se le da mayor énfasis.
Fíjense que en la terapia multimodal lo que se le da mayor énfasis es a con qué viene el paciente, biológicamente con qué viene. Y ahí está la gran diferencia entre la terapia multimodal y la sistémica. Pero no quiere decir de que Lazarus o la terapia multimodal no tome de lo que es algo sistémico. Pues claro que lo toma. De hecho, hay que hacerlo. O sea, yo no podría trabajar con un paciente aislado. O sea, yo no puedo eh, generarle cambios conductuales a una persona que tiene carencias sociales y que tiene malas relaciones familiares, mala comunicación, si yo no lo integro a la familia o si yo no integro a la familia al proceso terapéutico. Hay que integrarla. Qué bueno que yo constantemente les he dicho a ustedes, no nos quedemos solamente con un modelo de intervención. Veamos cuál nos sirve, cuál nos ayuda para poder favorecer, lógicamente, al consultante. Entonces, hay que tomar la parte sistémica. Totalmente de acuerdo, hay que evaluarlo desde ese enfoque, ¿sí? Pero el análisis adicional que plantea Lázaro es, hay que ver la parte biológica, hay que ver cómo viene este consultante. Hay que evaluarlo y con base en eso, pues vamos a tener buenos resultados. Gracias, Yesid. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Blanca, ¿tienes alguna opinión, algún comentario, Blanca Rodríguez? No, profe, todo claro. Ok. Melissa, Sí, profe. ¿cuál es tu opinión, Melissa Sandoval? Pues, profe, opino igual que Yesid. Siempre como que uno tendría que indagar más sobre este modelo, porque pues uno podría confundirlo con el sistémico, pero está chévere que explore cada dimensión de la persona. Claro, pues más que preocuparnos por qué modelo intervenir, me parece que es tener claro cómo yo abordo un caso que me llega a consulta haciendo uso de los modelos que yo conozco, ¿sí? Hay que mirar el pasado, hasta dónde, ¿sí? Pues aunque sé que existe la hipnosis, pero nunca la he trabajado, no lo sé hacer, ¿sí? Porque no soy psicoanalítico, ¿sí? Pero pues de alguna u otra manera hay que ver un poco el pasado del paciente, a partir de qué momento ese paciente empezó a tener dificultades, ¿sí? Si fue por eh, algún evento traumático con familiares cercanos o en su contexto académico. Entonces, es importante en dónde se disparó, en dónde se generó ese cortocircuito en el paciente, para a partir de ahí ver cómo son los esquemas de pensamiento que lo acompañan hoy día al consultante. Porque es que esa parte cognitiva influye enormemente. Eh, ¿Cuál es tu opinión, Mónica Agudelo? Hola, profe. Hola, Mónica, ¿cuál es tu opinión al respecto de lo que estamos conversando en el día de hoy? De Arnold. Profe, la verdad, yo le voy a decir la verdad, he estado como un poquito perdida porque cada vez se me desconecta y se me conecta el internet y ahorita no podía entrar y no me daba entrada, entonces como que me perdí en ese momento Bueno, pues qué pesar que te hayas perdido. Pues, pero igualmente yo ahorita vuelvo a ver la clase cuando la montes porque la verdad sí por el internet he estado como, sí, como perdida de la clase me un poco. parece interesante eso que acabas de decir. Muy, muy bien. María Díaz, gracias, Mónica. María Bueno, Díaz. María Díaz.
Pareciera que no está María Díaz. ¿Cuál es tu opinión, Laura? Bueno, yo no sé si tenga también problemas porque aquí aparece como que está intentando ingresar y hace rato le di pues como para que ingresara a la clase. Bien. ¿Cuál es tu opinión, Mónica Velasco? Profe, pues como decía usted, o sea, partiendo de las diferentes teorías, siempre es importante pues tener en cuenta todos los enfoques y tener en cuenta cómo viene el paciente y a raíz de todos esos enfoques pues darle una buena intervención al paciente. Entonces sí es importante pues tener todos los enfoques claros para así mismo pues poder intervenir. Sí, claro, muy bien, gracias, Mónica. Listo, profe. Andrea, ¿algún comentario, Andrea? No, profe, pues básicamente lo mismo. Yo creo que nos brinda bastantes herramientas para ejercer una buena intervención en el paciente. Sí, claro. Si ustedes, lógicamente, se van por el área clínica, ¿no? Hay personas que no les gusta estar frente en un consultorio sentados detrás de un escritorio escuchando problemas, ¿sí? Pero hay personas que nos encanta, ¿sí? Es algo muy interesante. Además de que es interesante porque ve uno cómo llega el paciente y ve uno cómo después del proceso terapéutico el paciente sale de la consulta, ¿no? Después de 5, 6 sesiones, 7, las que sean requeridas, ¿sí? Pero ve uno cómo la persona va evolucionando y eso es bastante enriquecedor. Y además de que se está cumpliendo con la tarea, con el objetivo de ayudar a los consultantes, a los pacientes, a la gente que llega a contarle sus vidas a uno, ¿no? Hasta sus cosas más íntimas, más privadas, a contar sus problemas, a contar sus miedos, ¿sí? Y bueno, uno tiene que estar preparado precisamente para eso. Y hacer uso de todos los modelos o la mayoría de ellos, sabiéndolos utilizar, sabiéndoles dar un enfoque, manejarlos muy bien mediante un objetivo muy claro para alcanzar precisamente ese objetivo, pues el paciente no tendrá otra cosa que evolucionar y mejorar constantemente. ¿Algún comentario, Rocío? No, profe, igual pues creo que es lo que han dicho básicamente todos. Pues este modelo es importante, igual el enfoque que uno aplica al paciente, pues dependiendo de lo que él requiera. Y pues no, esto abarca muchos aspectos que en realidad son importantes para hacer una buena intervención cuando se requiera con un paciente. Ya, ok. Bueno, gracias. Mónica Jiménez, ¿algún comentario? No, profe, pues es que cuando estaban exponiendo, pues se me entrecortaba el internet, entonces pues casi no pude escuchar, sino pues hasta ahorita que hablo Rocío, pues escuché ahí medio, pero no. O sea, pues estoy igual como Mónica Gudelo, que eso está como entrecortado, pero no escuché bien, o sea, las dos exposiciones no las escuché bien, profe. Pues tocaría en la plataforma cuando publiques eso, cuando publique la clase, pues verlo, porque no me coge bien el internet, profe. Qué pena. Dice Mónica. No, lo importante es que tengan como la curiosidad de indagar sobre lo que ustedes están aprendiendo. Además de que en la medida que ustedes lo tengan claro, lo interioricen y quieran como fortalecer esa parte, pues lógicamente ustedes no solamente se van a quedar con estas clases, sino van a profundizar un poco más en la lectura. Ustedes saben de que en psicología hay que leer constantemente. Laura, ¿qué pasó contigo, Laura? Bien, entonces vamos a seguir. Aaron Beck, por favor.
Listo, Catalina. Creo que tienes que mejorar un poco tu audio, me parece a mí. ¿Tu audio no está funcionando, Vanessa? Profe, ¿puede habilitar la opción para compartir pantalla, porfa? Sí, claro. Señor, sino que no es que en ese momento tú estabas hablando, entonces no quería interrumpir. Ah, ok, sí, gracias. Porque allá hay una intervención para todos de Vanessa con respecto a que hay que, pues, como enfocarnos en la intervención de todos los modelos, ¿no? Eso nos ayuda a tener unos amplios conocimientos, tenerlos claros para poder tener éxito en la intervención. Eso es lo que comenta Vanessa. Y sí, me parece muy acertado lo que tú cuentas, Vanessa. Muchas gracias. Listo, entonces hablemos de Aaron Beck. Ahí ya ven la pantalla. Sí, señorita. Entonces, bueno, me correspondió la exposición de Aaron Beck y la terapia pues cognitiva, que fue la que él propuso. Iniciando, pues Aaron Beck nació el 18 de julio de 1921 en Providence, Rhode Island. Es un psicólogo y catedrático de psiquiatría en la Universidad de Pensilvania y pues también es un psicólogo mundialmente conocido por haber desarrollado la terapia cognitiva inicialmente para la parte de la depresión. Dentro de los aportes, bueno, Beck es ampliamente conocido como el padre de la terapia cognitiva. La APA lo nombró como uno de los 5 psicólogos más influyentes de todos los tiempos. Además, pues de las escalas de valoración de Beck, ya ahorita las explico. Él también ha publicado más de 600 artículos y 25 libros profesionales a lo largo de su carrera. También ha sido nombrado como una de las personas más influyentes en la salud mental y una de las 10 personas más influyentes en la psiquiatría en Estados Unidos. Mm, bueno, ya más centrados como en la parte de la teoría cognitiva de Beck, él habla de que existe una clara relación entre los pensamientos de la persona, es decir, lo que pues nosotros nos decimos así a nosotros mismos sobre las situaciones que estamos viviendo, sobre las demás, sobre pues todas las cosas de la vida y sobre los problemas que presentamos. Hace una conexión pues entre eso con las emociones y los sentimientos que uno va experimentando. Y a su vez, esta reacción emocional influye en cómo uno se va a comportar ante tales situaciones, es decir, ante la conducta de otro o ante los síntomas que estemos experimentando según pues el ambiente donde estamos. La terapia cognitiva trabaja con los pensamientos y las percepciones. Estudia y evalúa cómo estos afectan tanto en los sentimientos como en el comportamiento de las personas, que fue lo que acabé pues de explicar. Y acá puse como una imagen donde está pensamiento, emoción y acción. Entonces, así funcionaría la terapia cognitiva. El trabajo consiste en modificar los pensamientos negativos para que el individuo pueda aprender de maneras más flexibles y positivas de pensar. De esta forma, pues le ayudan a mejorar el estado tanto afectivo como emocional. Mm, Cuando ya ve que empezó a trabajar pues con las personas que sufren de depresión, propuso pues estas 3 leyes. Bueno, los llamó como conocimientos o pensamientos automáticos y los clasificó en 3 categorías: las ideas negativas que tenemos sobre nosotros mismos, los pensamientos negativos sobre el futuro y los pensamientos eh, negativos sobre el mundo. Y bueno, acá está también una imagen donde habla de la situación que va ligada con los pensamientos, las acciones y los sentimientos. En la terapia cognitiva lo que se hace es pues implicar a los terapeutas que trabajan en colaboración con clientes para poder desarrollar habilidades para identificar y reemplazar los pensamientos y las creencias distorsionadas. En última instancia, se cambia el comportamiento habitual
por ellos, por lo general se centra más en el presente en un tratamiento orientado a la resolución de problemas. Entonces, bueno, Beck también diseñó unas pruebas para ayudar a medir si la nueva terapia, pues la cognitiva, funcionaba o no, y de ahí pues se inventó, bueno, él desarrolló el inventario de presión de Beck y el inventario de ansiedad como una forma confiable, estandarizada y científica de medir los sentimientos subjetivos de la depresión de cada persona, y pudo determinar si sus técnicas cognitivas de comportamiento funcionaban, y pues lo que encontró cambió el mundo de la psicoterapia para siempre. Y aquí adjunté pues el inventario de presión y ansiedad de Beck, pues 2 pantallazos. Si alguien necesita que de pronto le envíe como tal el documento, pues ya se lo enviaría. Y básicamente eso fue lo que encontré sobre Aaron Beck y la terapia cognitiva. Okay. Gracias. Gracias. Devuélvete a donde está la imagen del corazón y la razón y el alto. Arriba, esa, gracias. Normalmente una persona puede tener dos formas de ver el mundo. De una manera muy emocional, y la otra persona puede ver el mundo de una forma muy racional. O sea, yo siempre he dicho que las cosas en extremos son negativas, o también en déficit tienden a ser negativas. Como esta teoría, esta terapia cognitiva de Beck, se maneja mucho para los esquemas de pensamiento que están ligados a los estados depresivos de la persona, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes a una persona que tiende a ser constantemente insegura, que tiende a ser constantemente dependiente y que con facilidad se enamora de las otras personas, de sus parejas, en donde le mete demasiada emoción y considera de que su vida tiene sentido siempre y cuando la acepten. Su vida y su existencia tiene sentido siempre y cuando ella tenga a alguien al lado. Entonces, fíjense cómo los esquemas de pensamiento de esta persona que tiene muy arraigado el estado emocional, ¿sí? Va a generar, pues, lógicamente, esos estados depresivos, porque no siempre va a tener esa posibilidad de tener éxito en las relaciones de pareja. En últimas, esta persona terminaría siendo una persona supremamente complaciente y perdería muchísimo su autoconcepto, perdería muchísimo su autoestima, su autoimagen, su autorreferencia, su autocredibilidad, porque considera de que no tiene ningún tipo de oportunidad para pensar diferente. Este extremo, pues lógicamente nos indica de que esta persona jamás va a pensar de una manera racional. Esta persona jamás se va a vincular de una manera racional en sus relaciones interpersonales, ¿sí? Pues, por esa misma emocionalidad, por esa misma dependencia y por esa misma forma de interpretar las cosas, ¿sí? Ahora, si nos vamos al otro extremo de esa persona que es excesivamente racional, pues esta persona siempre va a estar como cuestionando absolutamente todo. O sea, son las personas que quieren ver siempre hechos antes que tomar decisiones. O sea, sí, podría ser bueno, pero resulta de que pues en exceso también esto hace daño, ¿sí? El ser demasiado pragmático, el ser demasiado racional, el tener una serie de pensamientos tan radicales, ¿sí? Como tan cuadriculados, que no permiten de que absolutamente nadie
se acerque, porque pues esta persona no es lo que ella dice, sino que seguramente se quiere acercar porque quiere un beneficio. Entonces se siente, lógicamente, que está haciendo o quieren manipularla. Entonces nunca va a permitir, y en su esquema de pensamiento siempre va a estar ligado a la duda, a la inseguridad, al que quiere ella, esta persona, tener el control de absolutamente todo. Entonces fíjense que tanto la emoción como el razonamiento excesivo, pues genera también una patología. También genera dificultades en las relaciones interpersonales. Para mí sería difícil tener un vínculo afectivo con alguien si yo soy muy pragmático, si yo soy supremamente racional, porque voy a actuar de una manera pues, fría, de una manera calculadora inclusive. ¿Ven? Entonces, porque pues yo no quiero que me hagan daño, a diferencia de la otra persona que no sabe razonar y que tiende a ser más dependiente. Y que, como en alguna ocasión yo les decía a ustedes, de que mi felicidad está en las manos de otros. Entonces, lógicamente, toda esta situación de la terapia, de la terapia cognitiva, la tríada cognitiva, es entender cómo yo me veo a mí mismo, pero siendo de una manera objetiva, viéndolo de una manera supremamente clara, o sea, sin quitarle ni ponerle, siendo supremamente objetivo. Y lo otro, pues lógicamente, viendo qué tanto yo puedo manejar la racionalidad, también sin ser excesivamente racional. ¿Sí? Estas dos situaciones de la emoción y la razón me llevan a actuar a mí, pero muchas veces si me dejo llevar por la emoción de una manera única, pues mis conductas van a estar matizadas con algo negativo. Lo mismo pasa con el pensamiento, ¿sí? Con la racionalidad. Seguramente mis conductas también pueden generar equivocaciones y conflictos. Entonces, si yo me estoy viendo mal, si yo veo a los demás como también como algo conflictivo, pues entonces, ¿qué va a pasar conmigo en el futuro? Que es la tríada cognitiva de Beck. ¿Cuál es la percepción que tengo de mí? ¿Cuál es la percepción que tengo de los demás? ¿Y cuál es la percepción que yo tengo de mi futuro? Entonces, claro, esa percepción seguramente también va a estar malsana, va a estar siendo negativa, porque no hay, pues, como unos objetivos claros. De hecho, todos son negativos, ¿sí? Entonces, tenemos que enseñarle a la persona en la tríada cognitiva a modificar. Y aquí entonces tenemos que enseñarle a que, como dice allí la diapositiva, aprender formas más flexibles y favorables, lógicamente, para pensar. Porque antes no lo veía de esta manera la persona. Ya en cuestión de segundos nos retira la plataforma. Voy a contarles unos principios básicos también de la teoría de la triada. Es importante que ustedes lo conozcan. Entonces ya nos vemos en cuestión de segundos para que veamos esos principios.